Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rodan John. Bienvenidos al programa que le vamos a dedicar a la película A Hidden Life, la película del 2019 dirigida por Terrence Malick, que nos habéis obligado a ver esta semana. ¿Qué tal, John? ¿Tú ya la habías visto? Yo la vi en el cine en su año. En el 2019. Fascinado por Terrence Malick. Yo en esa época ya me había visto toda su filmografía. Creo que un par de veces, puede ser. Y varias películas igual más de un par. Y se anunciaba como el gran regreso de Terrence Malick después de todas estas divagaciones sobre la vida y el éter que había hecho en Song to Song y To the Wonder, en Night of Cups y tal, que bueno, a mí me fascinan, pero bueno, hay otra gente a la que pues no le entran tanto. Y eso se anunciaba como el gran regreso de Terrence Malick, que sí que me parece un grandísimo regreso de Terrence Malick. Siempre todas las películas de Terrence Malick son un acontecimiento, porque si hay un director que puede ser diferencial y absolutamente único en el cine, es Terrence Malick. Creo que desde que empezó a hacer cine con Malas Tierras, que aquí no se ve, pero el próximo póster que está al lado de Taxi Driver es el de Malas Tierras. El siguiente es el de Malas Tierras. De Malas Tierras, Days of Heaven y todas estas cosas. La más famosa igual para todo el mundo y como la más accesible es su peli bélica. ¿Cómo se llamaba? Me queda en blanco. La delgada línea roja. Exacto. Que yo creo que es de las pocas que me gustan de Terrence Malick, porque yo estoy en otro lado del muro. Es un tío que lo valoro mucho porque es una proeza lo que hace, pero hostia, me cuesta mucho su cine. Sí. No. Es un director, ya te digo, de conectar, de entrar en él y bueno, lo bonito de Terrence Malick también es saber que hay mucha gente que, sin ser ni fan ni gustarle mucho el cine de Terrence Malick, aprecian mucho todo lo que ha creado Terrence Malick y todo lo que hace Terrence Malick, ¿no? Sí, es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Ya te digo, yo creo que su primera peli consciente que yo vi fue El Árbol de la Vida. Y la vi en sala de cine con lo que pasó, que yo iba a ver a Sean Penn y Sean Penn no sale y este rollo. Entonces como que cogí un poco de rabia, como que ya vinculé su cine con su nombre, pero había visto la delgada línea roja mucho tiempo atrás, y estaba un poco cagado por a Hidden Life, pero bueno, ya entraremos en A Hidden Life. De momento lo que nos toca es soltar las 4 propuestas para el próximo programa, que será el 8 de diciembre. Se acerca ya el final de año. Iba a decir fun, pero no. No, aún no. Pero bueno, ya falta poco. Recordad a aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y YouTube y Google Podcast y en todos lados, que bueno, pues haremos el típico parón navideño de las fechas estas más destacables, porque evidentemente estaremos todos para otras cosas, pero que bueno, que la temporada acaba de arrancar, que estamos en el 3er episodio, y para el siguiente episodio, por petición de una seguidora que le debemos bastantes cosas, hay que pedir perdón y agachar las orejitas y decir, pedir perdón. Esto tenía que haber salido antes. Vamos a hablar. Sale ahora, por lo menos sale. Exacto. Vamos a hablar en el próximo programa del extremismo francés. Entonces, hemos seleccionado 4 propuestas, como siempre, pero no hemos puesto cosas muy tochas, nivel Martyrs, porque esas películas se comen a las demás. Entonces. Sí, o sea, hay cosas tochas, pero no hay cosas que tengan en el nombre de Martyrs, en el nombre de alta tensión. Ese rollo. Entonces, si os gusta el extremismo francés, pero habéis visto las 4 míticas, como es mi caso, pues aquí tenemos 4 propuestas del extremismo francés para ampliar vuestros horizontes y ver más allá de Martyrs, Frontiers, Alta Tensión y Al Interior. En este caso tenemos como primera propuesta L'Humanité, una película que ganó en el 99 mejor película, mejor interpretación masculina y mejor interpretación femenina en el Gran Festival de Cannes, una peli dirigida por Bruno Dumont. Tenemos también como segunda alternativa Aleluya, una película de Fabrice Duvels,
que a mí es un tipo que también me suena muchísimo. Estábamos hablando antes Hombre, de empezar. tiene que sonar porque este año has visto Maldoror, que es suya, en Bueno, Sitges. claro, evidentemente. Que hablamos de eso, de que hay muchos nombres alrededor del extremismo francés que nos suenan, pero que a lo mejor hemos visto un par de pelis solo, pero sabemos que esa gente existe y que son directores reconocidos. Para los que nos seguís de hace un tiempecito, sabéis que hemos hecho una película de extremismo francés como es la peli de Claire Denis. Sí, la de los vampiritos. No me acuerdo ahora, no sé el nombre. Los vampiritos caníbales. Exacto. Esa hubiera entrado en este listado, pero como ya se habló de ella, ya lo hemos superado. En este caso tenemos, como decíamos, Aleluya con Lola Dueñas, que puede ser bastante curioso esto, Lauren Lucas y Elena Noguera, con 2 R's. Luego tenemos como tercera alternativa Sombra, una película de Philippe Grandix. Me parece que no hemos visto ninguna de las 3 propuestas de momento, ni tú ni yo, ¿verdad? No. Creo que va a ser la primera vez en la historia del programa que ninguna de las 4 películas que hemos puesto las hemos visto, y eso es muy guapo. Es historia, hagan captura, porque esto no sé si va a volver a pasar. La última es Frontiers, de Xavier Gens, que yo sí que la vi hace eones, pero yo no me acuerdo de nada de esta película. Yo creo que también la vi hace 1.000.000 de años, tanto que no me acuerdo de absolutamente nada. Frontiers sí que es de estas míticas dentro del cine francés, pero bueno, a lo mejor no es tan conocida como las demás. Así que vosotros elegís o L'Humanité, o Aleluya, o Sombre, o Frontiers. Nos ponemos un poquito de todo, además, ¿eh? Desde el gore y la violencia muy, muy extrema, sí, a la Humanité, que es una especie de investigación con, pues evidentemente, con todo lo duro que puede conllevar eso. Aleluya, que parece heavy. Y Sombra, que bueno, para los que no sepáis quién es Philippe Grandier, casi que merecería un podcast aparte para hacerlo para él, pero es uno de los directores más fascinantes y experimentales y locos que hay en Francia. Es un tío muy, muy, muy retador. Para los que no hayáis visto, echarle un ojo a La Vie Nouvelle y fliparéis muchísimo, la verdad. Pues ahí tenéis vosotros las 4 alternativas. Recordad que seguimos en Twitter a día de hoy. Ahí estarán las votaciones para que después del programa de hoy, que se está viendo y escuchando en YouTube a domingo, y el lunes ya lo tenéis disponible en todas las plataformas, entráis, votáis y nosotros volveremos para hablar de extremismo francés. Por el momento, A Hidden Life, año 2019. Vida oculta, una película de Terrence Malick. Para quien no la haya visto, es la historia de Franz y Fanny, que son un matrimonio que vive con sus 3 hijas en una granja alpina en Austria. Son campesinos, viven y trabajan y están rodeados de naturaleza, y estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Sir Adolf Hitler decide que todos los austriacos tienen que ir a respaldar al nazismo, y hay gente que no está de acuerdo con esa ideología y hay otros que sí. Es bastante interesante, ya hablaremos de eso, cómo reacciona la gente. Y Franz, pues eso, no se deja arrastrar por esta llamada a guerras, a esta corriente mayoritaria a la que va todo el mundo, se resiste a prestar juramento a Hitler, y a partir de ahí se desarrolla la historia. Esto en 5 minutos se explica, pero Terrence Malick se planta con 2 horas y algo. 55, 2 horas 50. Casi 3 horas de peli. Y está ahí hablando de esto. Trata temas bastante profundos. Sí, sobre todo ese dilema moral, ¿no? Que trabaja la película. Es a todas luces, nadie va a decir lo contrario, es a todas luces una peli que está extendida. Es muy larga para mi gusto. No hay ningún problema por decirlo. Yo creo, a mí fascinándome aún así, aún habiéndola vuelto a ver, en el cine fue una experiencia radicalmente diferente a la que he tenido en casa. Pero no pierde esa belleza, no pierde esa fuerza tampoco, ¿no? Pero es evidente y no se puede decir que no, que es una película a la que le sobran 50 minutos. 50 o yo que sé, 40 menos. Da igual. Es un conflicto que se podía haber trabajado de otra forma. Yo entiendo perfectamente cómo puede llegar a hacer una película así, tanto por su filosofía de montaje. Recordemos que sigue montando la película que rodó hace unos 4 años. Madre mía, tío.
que es sobre algunas etapas de la vida de Jesús. Y también por lo que supone para él un dilema así, lo católico que es él, lo religioso que es él, lo cerca que le pilla también todo esto, por mucho que Terrence Malick no sea evidentemente ni austríaco ni nada, ¿no? Pero todo este dilema moral de qué hacer, si seguir tu fe y tus convicciones, aun con el dolor que puedes dejar en el lugar, ¿no? Porque el daño es irreparable. A mí me parece una película que no solamente trabaja muy bien esa idea y la idea de Franz Jägerstätter y de Fanny también, de cómo poder aceptar lo que su marido piensa de forma inequívoca, sino también muy retador para el espectador, ¿no? Y pensar qué punto de locura y cordura hay en esto, ¿no? De cuánto de egoísmo hay en una decisión así. Exacto. Porque eso se hasta ve. qué punto es buena esta persona. O sea, claro, evidentemente es alguien bueno, pero alguien de verdad con tanto corazón y con una convicción así no puede hacer que, no sé, o sea, ese gesto que es enorme, ¿no? De firmar un papel para ser absuelto y preferir morir y dejar a una familia a merced del mundo es una cosa súper dura y me pareció muy dura la primera vez que la vi en el cine y me emocioné mucho también. Y me sigue pareciendo dura ahora. Y creo que Terrence Malick es de los pocos que podría trabajar algo así, ¿sabes? Desde esa belleza, desde ese montaje de cómo trabajar en voz en off las cosas para entender qué está pasando por su cabeza y y a la vez, dentro de todo eso, cómo las imágenes de su familia llegan, ¿no? Y cómo se instalan en su cabeza y cómo... Al final, yo no sabría decir si es una persona egoísta, es una persona de convicciones. Evidentemente creo que son las dos cosas. Sí, porque al final sus convicciones comportan el egoísmo de que él decide lo que él hace con su vida, pero hay gente orbitando a su alrededor. Es algo que estaba en la peli y que yo iba viendo a lo largo de la película, y yo creo que lo que consigue la peli sobre todo es que tú le hables al personaje, que tú le digas, pero tonto el culo, o te entiendo. O sea, consigue que haya una relación directa con el personaje hasta el punto de, bueno, de comunicarte con él verbalmente. A mí me he encontrado hablándole a la película. Y sí, eso es me un parece poco que lo tiene mucho mérito. Es que es un poco lo que ha conseguido Terrence Malick con esta película, ¿no? O sea, que todo lo que desarrolla y el nihilismo al que puede llegar también resulte casi en que tú hables a la película y al personaje, ¿no? Que seas tú ese dios al que reza y al que se ve impotente porque le podrías o le querrías ayudar en una decisión, pero no puedes aparecer en ningún momento, ¿no? Es como esa fe inquebrantable que aunque no aparezca nada que la que la lleve a cabo, ¿no? O sea, en ningún momento se le aparece nada. No hay un mensaje religioso como tal que se le aparezca a él para la convicción, ¿no? Es como estar a ciegas sí o sí con algo. Sí, sí, Pero sí. sobre todo la época en la que ocurre y todo, o sea, nunca sería algo fácil, ¿no? Pero dejar a merced del mundo, sabiendo que hay una guerra y todo, a lo que más quieres en tu vida, no sé, es terrible y me parece honorable que Terrence Malick le parezca muy importante que una historia aparentemente tan pequeña, ¿no? Y tan olvidada, ¿no? Esa es la vida oculta por eso. Sea óbice de una obra casi megalítica de 3 horas, que es Sí. íntima a rabiar. La peli sí que juega mucho a, pues eso, a esta especie de, ¿cómo decirlo? De cosa trascendental. Yo creo Sí, que sí. está siempre en el cine de Malick y también está muy influenciado por cómo rueda. Antes hablabas tú de la voz en off, yo creo que eso es un clásico del cine de Malick, ese tipo de imagen con Y susurrando, ópticas... casi. Sí, exacto. Ópticas como súper abiertas, es cine puro. O sea, en ese aspecto no hay ninguna manera que se pueda plasmar lo que él quiere plasmar si no es con Sí, cine. sí, la cámara flota, o sea, no sé, es una cosa que no se ve en ningún lado, ¿eh? O sea, No. Y aparte él lo ha cogido eso y no lo ha dejado ir, porque yo
me parece recordar que, aunque no haya visto muchas pelis, he visto fragmentos suyos, siempre hay un poco eso, ese tipo de imagen flotante. Sobre todo desde la delgada línea roja. Mm, La ujú, delgada línea roja fue ese momento en el que creo que también la tecnología dio pie a que esa cámara pudiese flotar y los mm, directores de fotografía entendieron muy bien el propósito de Malick, de esa trascendencia, sí. de esa de intentar encontrar ese punto de encuentro con Dios, ¿no? Que creo que es Mm, lo que Terrence Malick lleva intentando y mm, consiguiendo en algunos momentos. O sea, el árbol de la vida me parece el mm, ejemplo perfecto. ujú, Y en más pequeña escala, Vida Oculta es un apéndice del árbol de la vida. mm. En la peli vemos mucho ese tipo de planos que están como contrapicados, que están metiendo mucho cielo constantemente. Tiene como una Mm. obsesión en esta película por el cielo, evidentemente porque los personajes tienen una fe muy fuerte. Eh, y en la película, aún así, empieza con unas imágenes de archivo de Sí, Hitler, sí. de la entrada de los nazis al poder, que está súper interesante. Y a nivel estructural, tiene tan sentido la voz en off en esta película que no sé. Entiendo perfectamente que esta película sea así formalmente, porque es una historia epistolar, es una historia de cartas entre una persona y otra. Tiene que haber esa voz en off, tiene que haber ese pensamiento vinculado a la fe, a las convicciones, Mm. al estar solo y sola, porque ella también está más sola que la una. Sí. Y como es una introspección, creo que la película, ya antes lo hablábamos, para mí se pasa en el metraje y es una peli que tampoco me ha vuelto absolutamente loco, pero me parece muy buena peli. em, Consigue que nos pongamos al nivel del protagonista. O sea, realmente yo estaba haciendo introspección mientras veía la peli de cómo Sí. hubiera reaccionado yo en esa situación, por qué él está tomando esas decisiones. Eh, yo, yo soy bastante crítico en cuanto a temas religiosos y teologías, más allá de las mitologías. O sea, quería entender por qué este personaje tiene esta fe tan fuerte cuando ve que todo lo que está a su alrededor se derrumba. O sea, ¿cómo puedes confiar Por en su un dios? culpa, o sea, no por su culpa, no como tal, porque la culpa evidentemente es la del nazismo que obliga a, Ujú, a estar o morir, ¿no? ujú. Literalmente. Pero sí que es. O sea, en muchos momentos le comentan. Firma. Esto Ya está, puede. sí, sí. O sea, firma porque simplemente es. Pues una carta Mm, que dice que tú estás pensando lo mismo, pero no tienes que ir al frente o pueden llevarte a un lugar en el que en el mm, frente no tengas que acometer las cosas que tú no quieres acometer. Puedes estar de Pero médico, sí. solo ese rechazo al arma que hay muy cerca, muy al principio de la película, Mm, el rechazo directamente a ya no a lo bélico o al conflicto, porque el conflicto existe, o sea, es una persona temperamental también cuando el pueblo lo rechaza por lo que está ocurriendo en el pueblo, porque no solo afecta, lo interesante también que crea Terrence Malick aquí es que no solo afecta al núcleo familiar, mm, todo este problema afecta a tener un ojo avizor constantemente mm, en un pueblo humilde, tranquilo, de gente trabajadora, de granjeros, que odian a alguien que, aunque muchas veces piensen como él, le esté destruyendo mm, su forma habitual de vida. ujú. Y él es temperamental, se pelea con los del pueblo varias veces Sí, sí, sí. y llega a las manos varias veces. O sea, Mm, no es la persona más pura del mundo, ningún momento quiere nada de conflicto, no quiere. O sea, tiene también nervios, ¿sabes? mm. Tiene carácter, Y también lo que pero dices tú, no quiere llevar a cabo eso. y también lo que dices tú, es un random. Es un Sí, sí, random. Porque es un todo el random. mundo le dice que va a influir esto. O sea, lo único que está haciendo es destruirte a ti, destruir a tu familia, y la Claro. guerra va a seguir. Y es verdad. O sea, si nos ponemos A él, objetivos, a él lo van a matar y ya está. está claro. Entonces, eh, el tema de la convicción, el tema de decir, no quiero formar parte de todo esto. Me da igual, o sea, me da absolutamente igual lo que suceda. Yo no quiero formar parte de esto porque al único que voy a rendir cuentas es a mí mismo Y adiós. y a Dios. Que ahí es donde está todo el peso teológico, sobre todo. No, no veo que el peso teológico esté vinculado a una salvación,
No creo que piense, No. no me meto en esto para ir al cielo ni estas movidas. Es simplemente que la relación que tiene es la relación que tiene con Dios. Pero sí que es un tema de yo no quiero formar parte de esta movida. Mm. Aunque, Pero no, es aunque mi curioso. impacto sea mínimo. Es curioso como la adoración desde un lado sí que existe y es muy evidente Mm, y la trabaja él y su familia, ¿no? Es muy interesante como Terence Malick constantemente en lo que mete de archivo de Hitler, de todas esas marabuntas de gente, de él mm, saludando a un montón de peña, contrasta directamente con la adoración que tiene él por Dios, ¿no? Por mm, esa, por la naturaleza, en cómo se adora a Dios y cómo se adora a Hitler en su alrededor, es mm, casi como, pues eso, como un diablo. mm, Y como él, como si él estuviese en el bien siempre, pero es un bien un poco extraño. O sea, la película, constantemente, Malik lo que sí consigue hacer en ese contraste de adoración por uno y por otro, es que y es bastante curioso de ver. A Hitler sí se le ve, ¿sabes? Y la mm. adoración a Hitler se ve, pero De- no se ve la adoración. O sea, se ve la adoración a Dios como ente, pero no se mm, ve a Dios. Cuando Malika es una persona que siempre ha hecho que Dios esté muy presente en sus películas, aquí también, mm, pero ha habido obras de Malik en el que casi se le veía físicamente a Dios, ¿sabes? mm, En el árbol de la vida Dios tenía una representación dentro de una persona, por mm, ejemplo, mm, o dentro de algo. El Dios del árbol de la vida era una voz en off dentro de un cosmos, mm. pero aquí no está. Aquí Dios no habla nunca, No, pero sí habla Hitler. yo aquí lo que sí que veo, en un momento en el que sí que creo que está Dios de alguna manera, a nivel visual, es en el momento en el que está en la segunda cárcel, si no me equivoco. Eh, es que hay dos cambios curiosos en la peli en cuanto a la cámara y los puntos de vista. Y uno es cuando está en la cárcel, que lo están torturando, le están pegando una paliza, no sé qué, se ve como un plano cenital de, de la celda. Y es uno de los pocos momentos que contrasta con todo lo que hemos dicho, de esas imágenes muy panorámicas, esas cámaras como muy tiradas hacia el suelo, levantándolo todo. Sí. Ahí vemos como un plano vertical Un 100%, plano vertical, es una locura. que a mí me da Sí. la sensación de es Dios sin hacer nada. Pero es un plano vertical, además, que en montaje choca con un plano vertical con su mujer. Sí, hay una O relación sea, entre es como si la... Dios estuviese viendo a los dos, ¿no? O sea, es como Exacto. si tú fueses ese Dios que no puede en ningún momento contactar con ellos Pero es una para decir cosa... absolutamente nada. Pero claro, se convierte en una cosa súper aséptica porque es como simplemente un espectador mirando eso. Y por eso a mí creo que la peli plantea bien el tema de si hay un Dios, ¿por qué pasa todo esto? Porque si hay un Dios que está viendo eso y no hace nada, o no vemos que haya ningún impacto de Dios hacia los personajes, es que a lo mejor no está. Hmm. Y creo que la peli en ciertos momentos es tan ambigua que si no sabes que Terrence Malick es muy católico, Hmm. puede ser una peli medio atea, bastante pagana. Hmm. Que lo que decías tú, que tiene cierto nihilismo a lo largo de la peli, de nada tiene sentido. Sí. Y yo creo que en ese aspecto creo que la peli es bastante permeable. Que Yo creo que depende es, del punto de vista desde el que la estés viendo, valen las dos lecturas. yo creo que es muy curioso porque Terence Malick con el paso del tiempo ha ido siempre, ¿no? Dentro de lo católico que es y de su religión, Mm, siempre ha ido poniendo dudas, ¿no? Y poniendo personajes con muchas dudas. El personaje de Javier Bardem en Shoot the Wonder es un ejemplo perfecto de, de un cura que está perdiendo la fe. mm, Y creo que todas estas cuestiones morales, éticas y teológicas que trabaja también a Hayden Life es en cierta forma porque Terrence Malick ya está dudando mucho de si en algún mm, momento ese Dios al que adora puede aparecer mm, o si realmente debe aparecer en estos momentos, ¿no? Creo que plantea también a Dios en la edad que tiene ya Terrence Malick, hay que pensar que es una persona que tiene, no sé si ahora mismo 80 años o así. mm. Eh,
es alguien que ha tenido vida para poder descubrir si toda su adoración a Dios Mm, es simplemente algo que le ayuda a él a seguir en la vida. mm, O bueno, o alguien, lo mismo te gusta Jesús y lo que hace que te gusta Leo Messi, claro. ¿sabes? Lo que pasa es que Leo Messi existe y lo puedes ver. Mm, Y es curioso porque en sus últimas películas, y creo que aquí sí que no se aparta tanto de The Night of Cups, de Song to Song o de To the Wonder, es que la visión de la cámara pasa de flotar con los personajes a flotar por encima de los personajes en muchos momentos y mm, de acercarse a ellos o ir poco a poco envolviéndolos, ¿no? mm, Con esa cosa que siempre se dice que Dios está con nosotros y que Dios nos está viendo siempre mm, y que Dios está para apoyarnos, es como si Terence Malick dijera, vamos a ver si esto realmente funciona, ¿no? Vamos mm, a apoyarle, vamos a estar encima, vamos a hacer que sientan que estamos ahí, pero que en ningún momento puedan acceder a nosotros. mm. Y es bastante impresionante cómo la película, cuando empieza y crea el conflicto, tú por dentro sabes que por mucho que se desarrolle, son gente de convicciones tan cerradas que no van a cambiar de opinión. Ujú, O sea, August Diel, la actuación de August Diel me parece impresionante, al igual que mm, la de su mujer. La de su mujer, aún más contenida, ¿no? Por lo que le rodea, mm, que es la familia, su hermana, la madre de su marido. mm. Pero August Diel es una persona que está constantemente muy segura de lo que va a hacer y a la vez dándose cuenta de que eso le va a condenar la vida. Claro, hay cierta Y lectura del mártir, yo creo también ahí, ¿eh? claro, pero Malik dice, o sea, aquí hay cosas tan salvables dentro de nuestra ideología, ¿no? Que si fuesen salvables, ¿por qué no han ocurrido? Sí que luego el texto este final de la película, ¿no? De que Mm, nosotros vivimos así porque ha habido mucha gente que ha vivido una vida oculta mm, y de que han trabajado sus convicciones para que nosotros ahora mismo seamos libres de pensar lo que sea, pero cuantísima gente ha muerto por eso, ¿no? Y mm, los dos, y es bastante heavy ver que los dos pensamientos te llevan a la muerte. La adoración a Hitler te lleva al campo de batalla y posiblemente a la muerte. mm. Y si sales herido, puede que seas un mártir o un héroe de guerra, ¿no? Leía hace no mucho, que me mandó mi madre justo, una historia sobre un atentado fallido contra Hitler, Hostia. poco antes de, del auge al poder, creo que fue el atentado en el 38 y el auge en el 39, Ujú. que no ocurrió por 13 minutos de diferencia, porque Hitler salió del lugar ese en el que se hizo el atentado 13 minutos antes. Hostia, qué fuerte. Lo que cambiaría la figura de Hitler, ¿no? De ser lo que ha sido a ser un héroe martirizado, en Mm, cierta forma, tal cual. aún con todos los problemas y las cosas que ocurrieron, ¿no? Él se sabe que dio un golpe de Estado fallido en el 23, Mm, todas esas cosas. Pero claro, eh, aquí lo que hace con Dios es muy similar. O sea, Dios también te lleva a la muerte. mm, Y esta convicción férrea y la idea férrea de ir con Dios te va a llevar a la muerte. mm. Sí, la muerte siempre viene de mano del mismo. Claro, claro. Entonces ahí está claramente el juego El poder de la de la situación. creencia, el poder de la Mm. situación, todo, ¿no? Porque lo mismo te mueres en el campo de batalla por los nazis que los nazis te matan por no ir al campo de Mm. batalla. Pero sí que es verdad que en la peli hay algo alrededor de la peli que plantea si al final las convicciones hay que seguirlas al pie de la letra. Claro, O sea, tienes que estar hasta el último de los segundos con tus convicciones y no adaptarte a lo que está sucediendo en el mundo real. No, no es como una crítica que hago hacia la peli o hacia cómo lo plantea Malik o hacia el personaje. Pero la peli creo que hasta cierto punto hace que te lo plantees. O sea, tus convicciones de cualquier tipo tienes que defenderlas hasta el último de los instantes. Lo que te diría la mayoría de la gente es sí. Pero cuando te encuentras en esa situación, la supervivencia a lo mejor tiene que estar por delante de las siempre. convicciones. Claro, o Y por sea, eso en muchos momentos la peli yo creo que juega esta ambigüedad hasta cierto punto, aunque al final la peli habla de la fe. eh, y creo que en el final de de la fe la... sin fisuras además, pero es una fe bastante pesimista porque no aparece. Por eso que al final la peli acaba mal. O sea, que el tema es cómo termina esta historia. Y la historia termina mal.
termina escondida, primero, porque nadie se ha enterado de todo esto, hasta que Malik no le ha puesto la cámara delante. Y termina mal porque ese señor muere dejando a su familia sin padre, sin marido, sin hijo por parte de su madre y sin hacer ningún tipo de cambio en la situación real. Que es que Nada, la nada. guerra sigue, Hitler sigue en el poder y el holocausto va a suceder y, o sea, todo sigue el curso de los acontecimientos. Entonces, mi pregunta como espectador hacia mí mismo es, ¿vale la pena? Y creo que Malik dice que sí, porque lo pinta todo relativamente bonito, a pesar de todos esos finales. Pero yo estoy segurísimo de que Malik sería la persona que firmaría el papel. Que yo creo que todo el mundo, el 99% de la gente, se Ya, pero si enfrentaría esto a es la una historia realidad. real y ocurrió no solamente una vez, sino varias veces, No es sé. muy... O sea, leía el otro día que es muy preocupante la cantidad de iletrados que hay, por ejemplo, en el mundo, Mm, en lugares en los que el catolicismo y la religión es muy, muy, muy grande, ¿no? mm, Hay mucha fe. claro. No voy a poner ejemplos, pero Mm, se puede pensar en lugares. Y es muy curioso porque no sabes en realidad que esas convicciones a qué te llevan. Nosotros somos gente que podemos creer en algo o no creer en nada, o somos ateos o agnósticos o lo que ujú, sea. Pero es que como no hemos tenido eso y esa pasión, mm, es muy difícil contemplar una situación así. O sea, normalmente todos abogaríamos por seguir con vida. mm, No sé, a todas luces. claro, Estoy claro. seguro que en el pueblo la gente no está de acuerdo con. Igual algunos sí, pero no todos están de acuerdo con lo que está ocurriendo y con estar con el bando nazi. Mm, Eso se ve, por ejemplo, en Heimat, en ujú, la serie de Heimat, que el nazismo empieza a entrar y hay gente que simplemente, aunque no tengan absolutamente nada que ver y no les importe mucho Hitler, aunque luego la adoración pues se crea, mm, entran para ganar dinero, para mm, hacerse ujú. ricos y para tener un poder, porque a la gente le encanta el poder. Y en la peli se ve que a lo largo de la peli hay muchos personajes que hacen, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, pero hay que Claro, sobrevivir, hay que tirar hacia adelante. Sí, es un tema complejo, ¿eh? O sea, lo que plantea la peli es un tema existencialmente muy difícil. Eh, y aparte hay algo en cuanto a la figura de Hitler que está ahí, lo que decíamos, al final esta propuesta salió de hablar de películas que están alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pero que no es directamente conflicto bélico en primera línea. Eh, Dios está a lo largo de la peli, pero Hitler también, ¿eh? Sobre todo en el principio, la llegada y en de... toda la película, o sea, la burocracia como tal, la Claro. burocracia a la muerte. O sea, ese concepto de la burocracia a la muerte, que son 2 horas de burocracia a la muerte, es muy del nacionalsocialismo. Sí, ¿Sabes? sí. El coger a una persona, mantenerla en este lugar, hacerla ir aquí, no sé qué, llevarla al otro lado y prácticamente usarla como un títere, moverla, moverla, moverla. Es curioso como también se representan a los nazis. Muchos de los nazis que aparecen, ya sea Bruno Ganz, Matthias Schoenaerts o cualquier... O sea, lo tratan como una persona a la que quieren convencer de no morir por esto. Y muchos se nota que no tienen ninguna gana de hacer esto. Lo que pasa es que en un consejo de guerra, pues las reglas son las que son, ¿no? Es como si aquí tienes que seguir la Constitución o tienes que leer un Real Decreto y decir esto es así. Pues es así y no puedes hacer mucho más porque está escrito dentro de las cosas. O sea, no puedes ir en contra de nada de eso. Yo ahí Estoy sí... seguro de que si a Hitler le dicen, oye, aquí hay un hombre que no quiere tal, tal, pues igual depende cómo tenga el día. No, evidentemente no sé cómo era Hitler personalmente, pero igual diría, pues dejarle tranquilo. ¿Qué importa un austríaco, no? Que se vaya con su familia. Puede ser. Pero hay que seguir la maquinaria de la muerte. Sí que es verdad que cuando está en el tribunal militar del Reich, en la peli, no lo hemos comentado, pero todo sucede en el 43. Que es poco antes de que Bueno, acabe la guerra, sí. sí, arranca, o sea, la peli sí que arranca en el 40, o sea, en el 39, que es, de hecho, la peli como está muy dividida estructuralmente, primero en Austria, luego pasa a la base militar de Enns en el 40, luego sigue hacia el 43, que es prácticamente todo el recorrido de la peli. La peli dura 3 horas, pero casi habla de un año
O sea, en 3 horas vete un año de recorrido. Cuando llega al tribunal militar en julio del 43, es ese momento en el que a mí me petardeó un poco, por lo que decías tú. Yo estoy 100% seguro que había gente dentro de las organizaciones nazis que estaba allí por interés, por supervivencia y por motivos extra a creer en Hitler. Claro, un 100% montón. seguro. Y seguramente que serán luego, historias ultra interesantes de descubrir. sí. Y que luego además muchos que estaban ahí porque simplemente el plan y el desarrollo de Alemania cambió a eso, siguieron con su puesto de trabajo, y muchos también de no creer en ningún momento en Hitler, pero trabajar para él porque es mi trabajo y no puedo hacer otra cosa porque soy alemán, también muchos empezaron a adorarlo. Y al revés, muchos que crecieron con esa ideología y lo adoraban desde que él no era nadie dentro de lo que cabe, empezar a desencantarse con lo que estaba ocurriendo en Alemania. El tema es que en ese momento de la peli sí que hay un alto cargo, que es uno de los que decide si lo condenan a muerte o no, a Franz, que hay un punto que está como demasiado romantizado para mi gusto. O sea, se ve un alto general, que yo dudo, me parece un tanto improbable que no fuera afín a las ideas de Hitler cuando está decidiendo quién sobrevive y quién muere, que Malik le hace un tratamiento como casi... como si estuviera en un confesionario ese hombre, ¿sabes? Hay algo ahí que a mí me desentona mucho, que trata a Franz de eso, de, oye, no hace falta que te martirices, que sacrifiques tu vida y los de tu alrededor por no prestar juramento a Hitler. Es un juramento, es palabras. Es un juramento, es una firma, ¿sabes? No importa. Pero sí que es verdad que en ese momento dije, no es lo mismo que lo diga un random o que lo diga un soldado raso que lo diga un alto general que está decidiendo cosas. Ahí fue la cosa que sí que dije, esto entiendo el punto, entiendo lo que quiere explicar ahí Malik, pero a lo mejor dudo que eso sucediera. Claro, estamos hablando de algo que en principio ha Pero bueno, sucedido. sigue bastante la línea de la gente, de los nazis que hablan con él, desde bajos mandos a altos mandos. Los bajos mandos en realidad son los que peor le tratan, los que le tratan a banquetazos. Los altos mandos son los que más o menos pueden, no sé si empatizar, pero sí que intentar, o por lo menos, sí, intentar que su cabeza eche una firma, tío, ¿sabes? Exacto. Hay una frase, ¿no?, que le dice Matisse Onars de que mientras tú estás aquí, en la cárcel, porque no quieres firmar, porque no quieres hacer el juramento a Hitler, da igual tu vida y da igual que tú te sacrifiques por esto, porque el genocidio va a seguir, las muertes van a seguir y la guerra va a seguir y en algún momento acabará, pero va a seguir y tu vida va a acabar aquí y no va a tener ningún sentido lo que estás haciendo, ¿no? 100%, sí. Luego después, ¿no? Claro, 80 años después hay un señor que le ha apetecido hacer una película sobre ti, pero es una... aparte de historiadores, son vidas y son cosas que no han llegado y que hay otras muchísimas cosas que han llegado que son... No voy a decir más importantes porque todo tiene importancia, ¿no? O sea, no quiero ni imaginar lo que podría llegar a ser eso en una familia. Pero claro, todo el mundo intenta convencerle de que dentro de la locura que se está viviendo en el mundo, lo que él está haciendo es otra locura personal. Exacto. Y la peli yo creo que en ese sentido hace apología de esa locura que está haciendo él, en plan, lucha por tus convicciones, sé fiel a lo que tú piensas, que tu fe sea incrementable. Su mujer le apoya, ¿no? Va allí en el último momento. Exacto. Cuando es el último momento, ¿firmas o no firmas? Y ella le dice, yo te apoyo en todo lo que hagas. Y yo creo que justo en ese momento te quería preguntar, ¿tú crees que en ese momento ella deja de creer en Dios? Porque a mí me dio esa sensación que luego con el último acto, después de la ejecución y todo esto, sí que lo retoma, pero me da la sensación que en ese momento en el que ella apoya la decisión que tome, que va con el cura a Berlín, el cura, el abogado, todos le presionan, pero Fanny no le presiona, le dice, yo estoy contigo con lo que necesites. Yo creo que eso también ya no lo considero ni un salto de fe. Yo creo que es casi lo contrario. O sea,
tú eres dueño de tus decisiones, tú eres tu propio Dios, digamos, y yo estoy contigo a tope con eso. Pero ella ha perdido la Yo creo que esperanza, es. ¿no? Sí, yo creo que es ya. Se lo ve en la mirada, se lo ve en los gestos, ¿no? Mm, Yo creo que es ya. Deja de aparecer ahí la creencia en Dios y aparece el amor. mm, Y simplemente acepta que si no ha cambiado de idea en 4 o 3 años, que ha estado encarcelado, que solo tenía que firmar un papel para poder salir, mm. no iba a hacerlo en ese último momento. Está claro. Y, y creo que se da cuenta en cuanto entra prácticamente en la habitación de que no hay una vuelta atrás. Sí, sí, sí. Y simplemente pues le dice que le apoya para. Pues yo supongo que para que su conciencia vaya un poco más tranquila dentro de esa decisión. Mm. Porque claro, si. No sé si. Es que no sé si cambiaría mucho un enfado o una represalia de ella hacia él por hacer lo que va a hacer. No, claro, claro. Al final es lo que dices tú, para que él Simplemente se sienta... quedaría mal todo, ¿no? O sea, Mm. es mejor que ella vaya y le diga te apoyo, haz lo que tengas que hacer Que tenga la y conciencia bueno, es lo que tranquila hay. como mínimo de que una de o de las pocas personas de su vida que realmente le es importante para él, pues que como mínimo no le va a recriminar nada. Ujú. Eso es. Hemos hecho un salto muy grande porque hay muchas cosas por el camino, pero ya en el final de la película ya podemos retomar después, más adelante, si quieres. Sí, ahora cogemos Eh, las cosas de la mitad y tal. Pero bueno, volvemos a decir, es una peli de divagar. Va muy a eso, por eso. O sea, a trascender la Mm, imagen, ¿no? A que la belleza entre en tus huesos prácticamente y mm, entiendas que el mundo, por muy bonito que sea, tiene cosas terribles. Y hay gente que está viviendo cosas terribles en lugares muy bellos. Es un Muy, muy rollo, bellos. es como que es una peli agridulce, aunque visualmente es muy, muy preciosista, pero es muy agridulce por lo general. Porque como es eso, está la mezcla esta de la muerte, de la Es una película destrucción, de la muy fe, del dolorosa. amor. Hostia, Es una es... película muy dolorosa. Muy Mm, dolorosa porque el amor también duele. ujú, Entonces, y este amor duele. mm, Pero es un amor tan, o sea, tan puro y tan precioso. Yo creo que pocas veces se ve una relación de amor así en una película. mm, Es impresionante lo intensa que es, lo grande que es, la convicción que hay por parte de los dos. Y yo creo que ese es el verdadero Dios que también trabaja la película, ¿no? mm, Eso sí que es encontrar una pureza y mm. una convicción. Lo que pasa es que Malik creo que no cree tanto ya en el amor, porque ve que el amor no tiene la fuerza que tiene Dios o la fe. No sé. A mí me gustaría saber si Malik es de los creyentes que reniega de la iglesia como institución o no. Porque en Mm, esta peli sí que lo veo que es como mucho más Pero la conceptual. iglesia está ahí, o sea, la iglesia está en el fondo de su casa constantemente, se ve en las imágenes cómo la iglesia se erige Sí, pero casi digo por la iglesia encima de todo. como estamento, ¿eh? Porque es verdad que aquí el rol que hace el cura es muy cuestionable, ¿eh? Ya, Y la ya. iglesia en general es muy cuestionable porque él va a pedir ayuda al principio de la peli que está... bueno, que va allí al cura y el cura le dice, esto es un poco lo que hay. O sea, es más político que cura en muchos aspectos ese tipo. Bueno, y creo que en esa época casi todo el mundo era más político que cura. Mm, Ocurrió aquí también, después de la transición, en el País Vasco, por ejemplo, con ETA y con todas estas cosas, que la religión se partía en bandos también. mm, Había curas que eran más afines a una idea, había curas que eran más afines a otra, por poner un ejemplo reciente al que podemos agarrarnos, ¿eh? Y por eso no me parece tampoco tan extraño. mm, Yo entiendo que había curas y predicadores que eran afines a Adolf Hitler y las ideas que tenía, mm, y había curas que eran todo lo contrario. Lo veían como Satán, como el demonio, como una persona que estaba destruyendo el mundo. mm, Creo que las personas no dejan de ser personas por mucho que crean en una cosa o en otra. mm. Sí, Y creo que de eso va la de eso película va la peli, también. exacto. Yo creo que es mucho más humanista la peli que teológica o política en esas... Bueno, política a lo mejor sí, pero Es sí, sí, política, claro, entiendo lo que evidentemente. dices. Lo que decía que al final de la película, cuando ya llega la ejecución en agosto, hay un momento, tío, que me llevó a Dreyer, me llevó a Juana de Arco, porque la peli es tan panorámica que en ese momento nos centramos en la cara del personaje. No sé si es por la vinculación teológica, por también el contraste entre esos planos tan abiertos y en ese momento pasase algo muy corto, muy íntimo. Eh, y hay algo ahí con la tranquilidad espiritual que tiene Franz que dice yo me voy a
pero me voy tranquilo, ¿no? Me voy con todo hecho espiritualmente, porque él ha mantenido su fe hasta el último de los momentos. Y hay algo curioso que es que cuando lo matan, lo asesinan, vemos un plano de él yendo en moto a través de, Es de los precioso. paisajes. Eso se utilizó en el tráiler. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Pues en ese momento yo es cuando quise entender, porque es que esta peli, depende de lo que pienses, verás una cosa, verás otra. Claro. Yo quise entender ahí que no es tanto la idea de Dios, la fe en Dios, sino la fe en la libertad, en el En la amor, libertad. en la naturaleza. Y al final eso me parece como contrario completamente a la religión, me parece tan pagano que por mí casi que mejor, me parece mucho más precioso y mucho más real que no creer en un estamento que está ahí en los cielos. Claro. Pero hay algo ahí que dije, hostia, qué ambiguo que es el hijo de puta, qué bien lo hace. Sí, sí. Y es muy interesante lo que decías de Dreyer, por ejemplo. En Cerrar los ojos, Víctor Erice dice que los milagros se han acabado desde que murió Dreyer. Y además de no poder estar más de acuerdo con eso, es algo que Terrence Malick parece insuflar en ese último momento de película, ¿sabes? Si ocurrirá el milagro, si llegará esa fe, ese Dios que llevamos esperando casi 3 horas, varios años de sus vidas, y te dice que no. Y no hay milagro. Es No hay duro, ¿eh? milagro. Ocurre y te vas y lo matan como lo iban a matar, como pensaron en matarlo hace años y como pensaron en matarlo después del Consejo de Guerra y de todo. Y muere. Y la libertad es pagana. Pero también es nihilista. O sea, acaba. O sea, voy a decir una barbaridad. Acaba como si fuese carretera asfaltada en 2 direcciones de Monte Hellman. Yo O no lo sea, he visto. Monte Hellman pone a su protagonista en el coche que lleva conduciendo toda la película en una especie de carrera ilegal y la película lo que hace es quemar el celuloide. Y desaparece. Pasa un poco eso, porque esa fe que hemos visto a lo largo de la peli yo creo que se reconduce hacia lo que decíamos, hacia una espiritualidad mucho más pagana. Y creo que eso es la muerte de Dios, hasta cierto punto. O sea, que parece que el soporte, justamente la película, el soporte en el que se está explicando esto, de repente desaparece. La vida sigue, evidentemente, porque aunque este señor haya muerto, vemos a 2 señoras tirando del arado, que es importantísimo a lo largo de la peli. Siguen tirando del carro. Pero el soporte vital básico de la peli se transforma. Y sigue estando esa espiritualidad, sigue estando ese preciosismo. La peli acaba con unos planos muy bonitos. Sí. Pero creo que un poco más tristes, un poco más vacíos que lo que vemos al principio de la peli. Con esa libertad aparente hasta que llega Hitler. Que, retomando el inicio de la peli, Hitler llega con el fuera de campo. Que dije, me gusta mucho esto. Esa invasión del espacio sonoro. Llega ese primer avión. Viene de fuera, literalmente, del plano. Dije, hostia, qué bueno. Esto me parece una idea fabulosa. Terrence Malick, que aquí como curiosidad, porque he conseguido ver películas de Terrence Malick en el cine con coloquios y tal. Terrence Malick es un aficionado y un obseso de la aviación. Como Hayao Miyazaki, que era un loco de la aviación también. Bueno, el viento se levanta es una película que, o sea, o la hace Miyazaki o no la hace nadie. Tal cual. Pero él era un loco de esto. Y la influencia del avión, de ese ruido, ¿no? De lo que significa cada cosa de esas. No sé si recordáis que en Días del Cielo hay un momento en el que un circo ambulante llega en avión, en avioneta. Ah, sí. Ah, puede ser. Sí, sí. Puede ser, puede ser. Una avioneta que, por cierto, con toda la obsesión que tiene Malik por los aviones, no tenía mucho sentido en la época. Porque creo que era un modelo de después o algo así. Fricadas. Pero son cosas que Malik trabaja mucho en ese sentido. Y también lo trabajaba de forma contemporánea en Night of Cups, en Song to Song y en To the Wonder.
esa cosa, ¿no? Aparte hay algo ahí un poco de la civilización versus lo rural. Que lo ha trabajado siempre. En The New World también es eso, ¿no? Cómo llega alguien a un lugar nuevo y desordena en cierta forma todo. Porque aquí sí que vemos que esto es como un núcleo súper cerrado. Decíamos que esto sucede en una granja alpina que se llama Sankt Radegund en Austria. Sí, es un pueblo enano, que serán 100 personas. Una aldea, sí, chiquitita, que está como recluida ahí en su lugar. Y esa llegada con el sonido súper interesante, que luego, después del salto que hacen a la base militar, donde parece que hay algo semidocumental a lo largo de la peli todo el rato, yo no sé cómo cojones vende estas pelis este señor y cómo debía ser montar esta peli. Porque... Ya, pero es que estuvo montando la peli. Bueno, una de las cosas, no de las que nadie se quejó, ¿no? Pero una cosa curiosa de la película es que creo que Vida Oculta se rodó o se terminó de rodar en 2017 o 16, algo así, con todos. August Diel, Franz Rogowski, que está, que ahora es muy, muy importante, un actor muy, muy actual, Matthias Schoenaerts, o sea, actorazos, Bruno Ganz. Y ahí va la cosa, Bruno Ganz. Bruno Ganz murió y la película no había salido. Qué fuerte eso, ¿eh? Bueno, es que se ve en la peli, se ve que esta peli no tiene un storyboard. Tendrá momentos clave muy importantes. Malick nunca tiene. Rueda y ya está. O sea, en varias entrevistas la gente lo dice. Viene y te dice, tú te sientes así. La cámara te va a seguir. Tal cual. Vamos a rodar. Es semidocumental hasta cierto punto. O sea, sí que hay una ficción, evidentemente hay un guión, hay unos actores, pero la forma de rodar lo veía yo mucho sobre todo en estos dos primeros bloques. En el principio de la peli ya se ve mucho cuando él se mueve libremente y hay una voz en off y una música, que eso es súper recurrente en sus pelis. Pero el rollo semidocumental del principio de la peli me interesó bastante. Que se ve. ¿Y la música? La música es increíble. La música, que en el principio de la película la esperanza parece aparecer, ¿no? Y la música se intensifica y cambia y metamorfosea en muchos momentos, cuando están con los hijos, cuando están tal, y cómo va diluyéndose y desapareciendo toda la esperanza y la energía que tiene la música para convertirse en algo solemne, bastante calmo, y que encuentra un poquito de esperanza simplemente en la introspección que llevan ambos personajes por separado. Y ocurre cuando uno piensa en el otro. Y es cero invasiva la música, quiero decir, está ahí y tú la oyes muy bien, pero no es para nada, no te aprieta emocionalmente. Pues lo que decía, después cuando vuelve a casa, hay un momento en el que dije, uy, a ver por dónde va esto. Porque sí que se empezaba a ver algo teológico y hay un momento en el que se ve el paisaje y soy a Hitler de fondo, tío. Soy a Hitler en los cielos. Y dije, ¡fuah! Es una apuesta gorda esa, porque se ve como la amenaza está ahí de fondo, y es una amenaza muy grande, pero como que se mezclaban lo que decías tú antes, que creo que lo has comentado bastante bien, como esa fe hacia Dios se puede confundir a esa fe que tenían pues los que defendían las ideas de Hitler, como lo trataban como un dios hasta cierto punto. Sí. Y cómo la fe puede llevarte por sitios muy angostos. Y era un tirano, ¿eh? Era un tirano, pero es muy interesante ver cómo la comparación en esa época de Terrence Malick llega a equiparar a la adoración que había por Hitler a la adoración con Dios. Sí. Y cómo en muchos casos se podía suplir una cosa por la otra, no pudiendo coexistir. Y es uno de los temas de la película, el no poder coexistir Dios y Hitler. Porque Hitler se puso como un dios, como muchos emperadores romanos hicieron en su época, ¿no? De catalogarse como dioses. Él se catalogó, sin haberlo dicho abiertamente, que yo sepa, como un dios. Un tirano que hacía que la gente olvidase absolutamente todo lo que tenía en la cabeza. La iglesia permanece como estamento, pero está a servicio un poco de la política. Siempre a servicio. Y al final lo que mantiene la religión, irónicamente, es la gente que cree en ello, que es esta gente que no existe. Que son los sacrificados, evidentemente.
hay dos momentos muy interesantes en el que veo mucho a Malick como director siendo muy consciente de lo que hace con la imagen, justo en este momento cuando primero llega la citación de vuelta a la citación ya de entrar en el ejército, digamos, porque me parece que al principio es como una especie de entrenamiento, vaya, que parece que... Sí, cogen las armas, todas esas Exacto, se cosas. atisba el problema, pero no se ve de forma Pues como la oficial. mili, ¿no? Un Exacto. poco. Pero cuando llega la citación, la cámara se vuelve loca, tío. No sé si te acuerdas, está flotando durante toda la peli, pero en ese momento hay un tembleque, es como una especie de Steadicam. No sé qué tipo de sistema utilizan, pero se vuelve una cámara muy, muy nerviosa. Y cuando la mujer cede a las presiones, que estoy cansado de decir la mujer, cuando Fanny cede a las presiones y habla con su marido, es lo que te decía que es el otro punto de vista que veo a lo largo de la peli. La peli va de Franz hasta cierto punto. Pero la historia de Fanny es muy importante también. Porque son los dos, en realidad. Pero claro, no vemos el punto de vista de Fanny en ningún momento y sí que vemos el de Franz. Cuando ella, digamos, cede e intenta hablar con él para que entre en razón, lo vemos desde el punto de vista de él, literalmente. La cámara se pone a esta altura y vemos el punto de vista de Franz cuando ella le habla. Y en ese momento de la peli, como es muy pronto, yo pensaba que la peli iba a ir únicamente de él. Pero luego la peli veo que va un poco como este rollo que decíamos epistolar entre las dos historias y me sorprende que ese plano lo mantenga en el metraje. No sé si es una cosa más estética o si realmente tiene un sentido, porque la historia sí que va de los dos. Lo que no entiendo es por qué no vemos el punto de vista directo de ella. Pero es curioso porque yo pensándola, creo que hay muchísimos más primeros planos de Fanny que de Franz. Y eso puede ser. Mantiene bastante más a la distancia a Franz por las dudas o las cosas que tenga, ¿no? Cuando Fanny, dentro de la incertidumbre que pueda vivir, tiene una convicción muy grande y es que quiere a su marido en todo momento y quiere apoyarlo en todo. Por mucho que en muchos momentos se note que cuando entra en llanto no lo entiende y no lo consigue comprender porque, joder, le quiere y no quiere que se muera. Claro, quiere que lo maten, no que se muera. Pero a la vez lo respeta. Y entonces cuando Franz deja de aparecer cerca de ella, Malick la pone mucho en cartel, constantemente. Le hace un montón de primerísimos planos. Ya sea mirando a los niños y con una lágrima en los ojos o lo que sea, ¿sabes? Y la distancia que coge con Franz, que siempre está cerca, ¿no? Evidentemente, pero la cámara flota más con Franz que con Fanny. Sí. Porque es como si la cámara sí que siguiese a Franz dentro de esa odisea, pero Fanny sí que estuviese más quieta dentro de ello, ¿no? Esperando a ver qué es lo que pensará el otro, porque el otro es el que está haciendo que todo dependa un poco de él. Claro, porque mitológicamente él es el mártir y ella es la que está ahí un poco de refuerzo. Claro. Es una imagen, o sea, es un concepto muy católico. Es así, ha sido así siempre. Relegar un poco en segundo plano. Pero Malick no se olvida de ella y a lo largo de la peli sí que vemos los problemas que tiene en la aldea cuando se llevan a Francia a Berlín. Que la llegada a Berlín es bastante curiosa porque hay unas angulaciones y unos tipos de planos muy extremos en el que se ve como esa especie de distorsión de los espacios y de la situación, como que no es algo normal como lo que hemos visto al principio de la peli, que es más fluido. O sea, hay unos momentos con unos planos bastante locos, unos ángulos bastante locos. Vemos los problemas que tiene en la aldea esta mujer. Sí. Que está más rodeada está mucho más rodeada de gente que Franz, pero casi que la soledad es más dura, ¿no? Porque habiendo gente alrededor, se ve cancelada por todo el mundo, hasta por la madre, que en algunos momentos le dice: Franz cambió cuando te conoció. Que dices, ¡fua! Eso sí, ya... Que le echas la culpa a ella, ¿no? O sea... Que ya es una víctima, evidentemente, de todo esto también. Y el silencio institucional, que yo creo que es algo súper importante a lo largo de la peli, como en una aldea donde el máximo estamento siempre es la religión, como la religión cura, en su momento desaparece. Es el cura, o sea, casi el líder de ese pueblo es el cura. Es muy fuerte eso.
hay una cosa interesante que es que aparece en el principio y en este momento de la peli, que es el tipo del bosque. El judío, entiendo, que huye, o el austriaco que no quiere meterse en este berenjenal. Cómo se puede tener esa doble lectura de el que huye como víctima directa de lo que se viene, o como el que huye de no querer formar parte de todo aquello, el que podría ser Franz, que su mujer se lo dice en algún momento, vete al bosque. Sí, no, pero él lo afronta porque quiere... O sea, Franz también dentro de todo esto creo que tiene una convicción y es que su acto sirva. Sí. Y constantemente le están diciendo que no va a servir para nada porque está silenciado por todos lados. No sé si Entonces lo más lógico sería escapar, como ocurrió en la Guerra Civil en España. Escapar, esconderse, atrincherarse en un lugar. Es tristísimo decirlo, Sí, pero sí. es que es así. Es así. Si quieres vivir, tienes que esconderte. Si quieres Y sobrevivir, no vas. sí. Y luego no vas a ser un. Desgraciadamente no vas a ser un héroe. Vas a ser un héroe en un sitio muy reducido, pero no vas a ser un héroe. Ese héroe que crees que vas a ser. Tal cual. De hecho, en este momento de la peli, dicen una frase que me pareció bastante ilustrativa, que dice: es mejor padecer una injusticia que infringirla. Que también hay un pozo teológico ahí muy fuerte, el poner la otra mejilla, hay un poco de ello, pero también está como la esencia de lo que Franz piensa, ¿no? De no voy a formar parte de esta movida, prefiero recibir palos por todos lados que ponerme yo a formar parte de ello. No, es que no quiere prestar un juramento, que el juramento son palabras, que las palabras se las lleva el viento, que le dan igual a todo el mundo. O sea, el nivel de convicción de este hombre es heavy. Sí. Yo creo que es imposible, es poco probable que alguien ateo llegara a este nivel de convicciones. En ningún momento. Ni el tipo más politizado del planeta Tierra. Creo que, bueno, ahí está el caso de Julian Assange, no sé, pero el llevar las ideas al extremo más extremo. La situación de Julian Assange es muy diferente. Sí, pero quiero decir, él ha llevado sus convicciones hasta el último de los instantes y las ha mantenido, ¿eh? No se ha bajado del carro. Y al final sus convicciones también son muy, muy, muy políticas. No sé si Julian Assange es creyente. Ahí a lo mejor me estoy metiendo la pata. Pero es importante que sea creyente por la fe como tal. Y eso, está esa lectura de solo los justos irán al cielo y esas movidas, los mansos heredarán la tierra, y tú ves que la realidad es que no, los que heredarán la tierra probablemente en ese momento parecía que fueran los nazis y la violencia y el crimen y el dolor, que es ahí donde se plantea otra vez la figura de entonces hay un dios, no hay un dios. La peli es muy profunda, sus 3 horas dan para mucho y creo que funciona muy bien. Luego ya hablábamos de eso, del punto de vista de Dios en la celda, y ahí sí ya nos hemos reenganchado al tribunal. Las que se quedaron currando creo que es importante. Y en la peli no está muy reflejado, pero los momentos, o sea, a nivel de momentos, no hay muchos momentos, pero creo que los momentos que salen queda bastante claro. La gente que se queda atrás. Estamos viendo la historia de este mártir, de Franz, que lucha por sus convicciones, pero al final hay que comer, ¿sabes? Sí. Y los momentos que sale la historia de Fanny relacionada con la de la mujer de la madre de Franz y cómo están tirando del arado con sus manos, su hermana también. O sea, me parece que es bajar la historia también un poco a la tierra, que creo que la peli lo pide eso. Sí. Si no, sería demasiado, creo. Te quedaría en un plano demasiado etéreo, ¿no? Sí, y ya es bastante etérea en ese sentido. Pero sí, necesita lo terrenal, porque sin lo terrenal no habría tampoco conflicto. Así que esencialmente una peli de morir en pie a pesar de todo o vivir en contra de tus valores. Yo creo que ya con esto la peli se merece que los que nos escuchan y no la han visto le den un vistazo. Más allá de teologías, más allá de espiritualidades, creo que la peli plantea preguntas que nos pueden tocar de una forma muy directa. Una peli ultra humanista,
desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, para ser tan teológica y tan espiritual. Creo que nos habla directamente como espectadores y sin ser perfecta, porque lo que hablábamos se hace un poco larga, le sobra algunos momentos que es bastante reiterativo. A mí, aún así, las 3 horas estuve enganchado para ver cómo terminaba una historia que sabía que iba a terminar mal. Sí. Y eso me parece que tiene muchísimo mérito. Sí, así es. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de que pasemos a comentar las 4 pelis del próximo programa. Decir que Terrence Malick nunca ha hecho una película sobre Dios como tal. O sea, en plan de Jesús. Biográfica. Hasta ahora que están montándola. Así que Terrence Malick, por favor, no te mueras. Termina de montar la peli y luego ya te retiras o haces lo que quieras, pero termina de montar la peli. Llevas 4 años montando la peli y claro, es una película, realmente una película de un católico y un religioso. No sé si es católico, pero de una persona religiosa. Que lleva siendo religioso desde su primera película, desde muy joven. Nunca apenas ha aparecido en público. Terrence Malick es una persona adorada por todo el mundo en Hollywood, por ejemplo. Es como un mito, es como un unicornio. Sí, es como un mito. Todo el mundo quiere trabajar con él. Deja de hacer películas y después de 20 años aparece y hace otra. Y luego hace otra después de 10. Y otra después de tal. Es como esa leyenda. Que no, o sea, que no se muera, que termine la película de Jesús y que entendamos a ver a dónde va todo eso, porque es muy bonito ver como gente tan religiosa ve su punto de vista también y su relación con ella. Evidentemente en todas las películas de Malick lo puedes notar, lo puedes sentir, puedes hacer un libro de cuál es teológicamente del cine de Terrence Malick y la religión. Pero viendo, por ejemplo, qué hace Scorsese con el cine en el que Dios está ahí, ya puede ser La última tentación de Cristo, o Silencio, que Silencio puede ser algo bastante más similar a La vida oculta de lo que parece. O vemos a Schrader y toda esta gente que son católicos y terminan haciendo una película sobre alguna cosa así, ¿no? Abel Ferrara con el Padre Pío. Es muy interesante ver cómo una de las personas más católicas y más especiales que hay en el cine puede llegar a hacer esto, así que... Y con un repartazo, no sé si lo habéis visto, pero... Tiene muy Greta, buena pinta. creo que es Rory, el actor principal que hace de Jesús, que para quien no sepa es el protagonista del Hijo de Saúl. Está Matías Schoenaerts, está, bueno, todo Dios, un reparto importante. Literalmente. Todo Dios. Un reparto importante y con muchas ganas de ver si sale en algún momento. Pues sí, sin duda, lo que hemos comentado, te puede o no gustar Terrence Malick, pero es incontestable que es un director tremendo, con un punto de vista muy singular, muy particular y muy personal, que eso, te guste o no, eso se agradece siempre, ver autores. Y aparte en estas ligas, con tantísimos presupuestos, con tantísimo tiempo para montar, eso me parece un milagro que alguien pueda hacer eso, que, o sea, logísticamente, que tenga medios para estar 4 años montando una película. Sí, sin tiempo determinado. Pero bueno, es grabar y montar. Su cine lo pide. Es que rodando así, tío. Hay varios genios en esto que crean su cine desde el montaje. Muchos, ¿eh? Malick es uno, por ejemplo, de grabar y luego crear la película. Y Albert Serra es otro, por ejemplo. Exacto. De grabar y luego crear la película. Pues sí. De momento, nosotros dejamos hasta aquí nuestros comentarios sobre A Hidden Life, la película que escogisteis para el programita de hoy, y pasamos a lanzar los 4 títulos para el siguiente programa, que saldrá en YouTube el día 8 de diciembre y el día 9 de diciembre lo veréis escucharéis en Spotify, iVoox, Google Podcast, Anchor y todas las plataformas. Estamos en todos lados. Eso es. Búsquenos. L'Humanité, la película de Bruno Dumont del 99, multipremiada en Cannes. También tenéis Aleluya, la película de Fabrice Duvels con Lola Dueñas, Laurent Lucas y Elena Noguera, para que la podáis escoger. Si os interesa más sombra,
Sombre, no sé cómo se pronuncia en francés. Una peli de Philippe Grandieux como tercera propuesta, y Frontiers, la película de Xavier Gens. Son las 4 seleccionadas para el programa del extremismo francés. Desde aquí reiteramos nuestras disculpas al personaje en cuestión que nos ha puesto la pistola en la cabeza. Aquí tienes tu programa. Muchas gracias por escucharnos. Y a todos los demás, pues nos vemos en el siguiente. Recordad, estamos en Twitter aún. Ya veremos si eventualmente pasan cosas, pero seguimos en Twitter. Entrad, votad por vuestras películas favoritas y nos vemos en el siguiente programa. Que vaya muy bien. Un saludito, Chao, John. chao. Chao, chao. Adiós.